Bien, Elena, vuestro trabajo en la plataforma, en el desarrollo de la taxonomía, la verdad es que es espectacular lo que se ha conseguido para ayudar un poco a dar certidumbre al mercado, ¿no? Sí. ¿Cuáles son un poco, crees tú, los principales retos que tenemos para implementar la Para taxonomía, ¿no? implementar la taxonomía. A ver, yo creo que lo primero que a veces hay que entender, y yo creo que lo hemos hablado antes, ¿no, Tony? Que es tan novedoso, es decir, la taxonomía yo siempre me gusta hacer la asociación con el sistema métrico decimal, ¿no? Porque por primera vez estamos creando un sistema de medición, la taxonomía, que crea un puente entre el desempeño medioambiental y financiero, ¿no? Y estamos creando esa digamos, sistema para medir, ¿no? Utilizando métricas financieras el desempeño medioambiental. Entonces, claro, nos encontramos cada día encontramos pequeñas dificultades, tenemos que hacer diferentes ajustes, ¿no? Porque es un poco como lo de los teléfonos antes, que siempre comprábamos el pay as you go, ¿vale? Pues esto es igual, ¿no? En cuestión de los que hemos examinado en el último informe que publicamos en octubre, mira, hemos mirado sobre todo temas del reporting, desde instituciones financieras a empresas, ¿no? Y después hemos mirado también muchos temas en relación a la consistencia de todo el paquete regulatorio de finanzas sostenibles, ¿no? Porque yo creo que lo que hay que entender es que los diferentes reglamentos y directivas se han negociado de forma separada, ¿no? Uno, por la urgencia del tema, y dos, por parte del proceso político, ¿no? Y ahora lo que hemos empezado a trabajar mucho es cómo podemos afinar, ¿no?, las diferentes piezas de ese puzzle para que funcione, para que sea mucho más exacto, para que encaje bien, ¿no? Por ejemplo, hemos trabajado mucho entre cómo hacer que el reglamento de divulgación de información sobre productos financieros, junto con la taxonomía y el de índices de referencia, pues estén totalmente alineados, desde el concepto de sin causar perjuicio significativo hasta las métricas que se utilicen, ¿no? Entonces yo creo que realmente poco a poco va a ir tomando consistencia, y lo que siempre digo, ¿no? No sé si te pasaba a ti, yo cuando en el colegio empecé a estudiar informática, nos enseñaban programación, ¿no? Pascal, etc. Y hoy en día nunca más lo he utilizado, porque lo que tienes que saber es cómo utilizar, ¿no?, un ordenador. Pues la taxonomía va a ser lo mismo, excepto aquellos, los programadores, el resto no va a tener que saber realmente en qué consiste todos los detalles técnicos, sino simplemente cómo funciona, ¿no? El lenguaje, Pero eso es un poco establecer un lenguaje común, ¿no? Para que tengamos palabras de diccionario. Exactamente. En lugar de... ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, es un reto, ¿eh? Es un reto porque tienes a su vez una granularidad muy relevante a la hora de definir qué criterios técnicos, luego añadir también la complejidad digamos, el do no significant harm, ¿no? Que te añade una complejidad adicional, ¿no? Que hoy por hoy, con la información que hay en el mercado, es muy difícil, o sea, va a ser fundamental tener información de nuestros clientes para realmente poder cubrir bien la implementación de la taxonomía. Nosotros, además, hemos visto que hemos tenido que desarrollar un estándar propio que sea un espejo de lo que es la taxonomía europea, donde hay una definición ya acotada, pero hemos tenido que hacer dos ejercicios. Por un lado, ver cómo este estándar europeo se traslada a los países emergentes. Nosotros tenemos una actividad muy importante en América Latina, en Turquía, que hemos tenido que pensar en clave de actividad qué límites teníamos que poner también, ¿no?, en cada uno de esos países, y eso ha generado un cierto debate donde se están creando taxonomías. El caso concreto de Colombia, que ha seguido el modelo europeo, y efectivamente estamos ese es un gran reto, donde, por ejemplo, pues no hay etiquetas de eficiencia energética de los edificios, por poner un ejemplo, ¿no? Así que tenemos retos importantes. Y el otro, el de también ir un paso por delante en los otros objetivos ambientales y también sociales. Nuestro compromiso es un compromiso de inversión y financiación holístico, con lo cual hemos tenido que anticiparnos a pensar, hasta que no llegue una taxonomía europea, cómo podemos seguir avanzando para decir que efectivamente estamos ayudando a los clientes en estos temas, ¿no? Y hemos tenido que apalancarnos
pues en estándares de mercado en algunos sectores, Claro. reconocer NSC como una buena práctica sostenible en pesca, o reconocer las B Corp porque entendemos que a nivel corporativo es una entidad. Y eso ha sido un poco el trabajo que nos ha ¿Y llevado. habéis utilizado el informe justamente sobre la taxonomía social de la plataforma? Bueno, hemos participado muy activamente a través, tanto con el BBVA como con la Federación Bancaria. Nos ha encajado bastante, pero es cierto que requiere... Nosotros lo que hemos hecho en nuestro caso es identificar claramente lo que entendemos que es un cliente vulnerable o un cliente con necesidades básicas fundamentales no cubiertas, y eso nos lleva a identificar unos thresholds, unos niveles, unos límites, Claro. tanto en nuestra parte de inclusión financiera como en la parte de servicios básicos, ¿no? Entonces, a veces la información es perfecta, pero nos ha permitido filtrar, y un poco en la línea de lo que también va con la taxonomía europea, dejando la parte de derechos humanos como un layer que tiene que estar ahí. Exactamente, y que ya está integrado en la taxonomía Está verde. exacto, como con el Minimum Social Exactamente. Safeguards, y nosotros tenemos procesos de debida diligencia, pero es cierto, la taxonomía ha sido un reto, y un reto además porque en nuestro caso en un banco, además de financiar productos con claro uso y destino, tenemos que financiar también a compañías en su conjunto. Claro. Y como queremos una aproximación muy completa a la transición, pues tenemos también que definir cuándo entendemos que un producto ayuda a la transición a nivel de cliente, no solo a nivel Claro. de actividad, ¿no? Y eso también lo hemos incorporado con los productos y otras soluciones, ¿no? Exactamente. Justamente, ¿no? La parte de productos es muy interesante, ¿no? Porque, y lo estábamos comentando antes, estamos realmente en el inicio de esa implementación de la taxonomía de todo el paquete, ¿no? Pero me puedo imaginar, por ejemplo, todo el desarrollo de productos estructurados, súper interesantes, con hipotecas verdes, ¿no? Y cómo eso crea mercado. Es decir, que los bancos están en una situación, el sector financiero, que se puede tanto beneficiar, ¿no? Sí, Puede sí, sí, ser sí, los sí, primeros beneficiados, sí, si realmente sí, dan ese salto, sí. ¿no? O los primeros perjudicados, ¿no? Depende Así de es, cómo así es. Yo utilicen. creo que estamos abordando el tema de una forma, al menos en BBVA, de una forma muy estratégica, pero y la taxonomía es una muy buena herramienta. Vamos a ver cómo también se va extendiendo con una visión pragmática, ¿eh? Claro. Porque el problema que tenemos los bancos es que Bueno, sí. necesitamos que- información de nuestros clientes, Claro. y aquí en Europa tendremos el estándar europeo a futuro, pero cuando tenemos un estándar de reporting en Colombia, en Perú, en Turquía, en México, eso nos va a condicionar, Exactamente. y nuestro interés es que esto se avance lo Claro. máximo posible. Oye, también has estado en los temas de net zero, Sí. ¿no? Y Exactamente, y de hecho, muy interesante porque lo has empezado a mencionar, ¿no? Yo creo que es importante, que muchas veces la gente se confunde, entender que la taxonomía es una herramienta que actúa a nivel de activo sí, y de actividad económica, ¿no? Pero que no juzga realmente a la empresa, sino a las actividades y los sí. activos. Y justamente el trabajo que hemos realizado con el grupo de expertos de Naciones Unidas sobre los compromisos a la neutralidad carbono me ha mostrado hasta qué punto la taxonomía y los planes de transición en Sí. realidad son dos caras de la misma Sí, moneda, ¿no? sí. Una a nivel de entidad, ¿no? Y otra a nivel más de activo. La verdad es que el trabajo de Naciones Unidas que hemos realizado, sabes que el mandato que nos dio el secretario general era decir, bueno, hay una, o sea, de repente en los últimos años había una cantidad, ¿sabes?, inmensa de declaraciones, de compromisos a neutralidad carbono, que es fantástico, pero entre dos, la realidad es que las emisiones siguen subiendo y hemos visto poca, digamos, traducción, poca materialización de esos compromisos en verdadera acción, ¿no? Entonces dijo, bueno, hay que poder distinguir justos de pecadores, por Sí. decirlo de alguna forma, y intentar, ¿sabes?, avanzar que realmente esos compromisos se traduzcan en reducciones de emisiones. Y entonces, nada, lo lanzamos ayer, el informe. Es un informe con 5 principios y 10 recomendaciones muy prácticas, como unos estándares mínimos o criterios mínimos para hacer que tanto los compromisos, los objetivos, como los planes de transición sean creíbles, fidedignos y que, pues eso, que
se traduzcan en esa reducción de emisiones. ¿Has tenido ocasión de verlo, aunque sea un poco las grandes líneas? Sí, bueno, enhorabuena por el trabajo realizado, también por la ambición. No podía ser de otra manera, ¿no? Que el secretario general pues, quisiera sentar un poco las bases de lo que debe ser digamos, la ambición a la que tenemos que aspirar las empresas, ¿no? Y el sector, digamos, no gubernamental en general, ¿no? Yo creo que es un paso necesario. Necesitamos tener marcos de referencia que doten de credibilidad. El sector financiero, el año pasado hubo un gran paso importante, ¿no? Con el lanzamiento de la Glasgow Finance Alliance for Net Zero, la famosa GFANZ, en la que está también la alianza de bancos comprometidos con las cero emisiones netas a 2050 a muy tardar. Ya somos hoy 120 bancos, empezamos 43 el año pasado, en abril, hoy somos 120 bancos, con un 40% ya de la exposición bancaria en el mundo cubierta, ¿no? Con lo cual es importante. Y con una concepción muy integral de lo que es la transición, ¿no? De esos planes de transición. En una de las publicaciones que se han emitido en GFANZ, que precisamente son las recomendaciones para un buen plan de transición para la entidad financiera, describe claramente los 4 niveles, ¿no? Financiar actividades, muy pegado a la taxonomía. Financiar a compañías que estén alineadas, también financiar compañías que estén en fase de alineamiento, ¿no? Y cómo no, financiar también un phase-out responsable. Eso también es facilitar la transición. Entonces, nosotros estamos convencidos de que en la Net Zero Banking Alliance establecimos una guía en abril del año pasado, que de momento los bancos estamos siguiendo, que es una guía robusta, basada en la ciencia, con un enfoque sectorial, con un cierto grado de flexibilidad, dada la novedad de qué significa y para tratar de que no sea una iniciativa que sea solo para los pioneros y que no, al final no provoque un cambio masivo en el sistema. Y ese es un poco el marco de referencia que estamos siguiendo. Nosotros en BBVA ha sido pues, la referencia, hemos fijado ya objetivos para un 80% de emisiones en sectores que representan el 80% de emisiones de CO2 y objetivos a 2030. Seguramente nos tocará seguir evolucionando. La guía está previsto que se revise en pocos meses. En abril de 2024 debería publicarse una nueva guía y estamos esperando un poco este informe que publicasteis ayer, precisamente para seguir alineados. Te invito a leerlo y una vez te lo hayas leído volveremos a quedar. Seguro. Exacto, y veremos cómo lo tiene que implementar GFANZ. Exacto, muy bien.